Listo. Eje hipotálamo, hipófisis, eje reproductor masculino. Tenemos que hablar de hipotálamo, hipófisis y gónada, que en este caso es el testículo. Eso es lo que vamos a ver. Hipotálamo, gónada masculina. Hipotálamo, hipófisis, testículo. Buena consideración. Porque gónada masculina es Hipotálamo, hipófisis, testículo. Hipotálamo, gónada masculina. O aquí hipotálamo, hipófisis, testículo. Podemos decir. ¿Por qué es el hombre y no la mujer? ¿Cómo? El machismo. Ya, listo. Bueno, ahí tenemos acá, ustedes saben que el desarrollo se debe al final por el cromosoma Y. El detalle de todo aquí es el cromosoma Y. En resumen, hombre y mujer, el hombre es una mujer. No te miraba. No te miraba, me entré en la primera oración y ya se hizo, muchachos. Ya. Al final se dice de que el patrón es el mismo hombre y mujer. Lo que le hace los cambios es la testosterona. Por eso los niños tienen la misma voz, tiene voz de mujer, otra chiquitina. No es que eso, luego un niño no puede diferenciar si es varón o es mujer, ¿sí o no? Cuando son muy pequeños. ¿Por qué? Porque los cambios que se hacen por la testosterona, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Gracias al cromosoma Y, es de que al final nosotros primero tenemos todo indiferenciado. En resumen, cuando nacemos todos tenemos tanto lo que son gónadas masculinas como gónadas femeninas. Lo que sucede es que uno involuciona y el otro queda. Eso es lo que sucede. Pero ambos tenemos lo mismo. Porque se supone que los machos también, los testículos están a nivel de la cavidad abdominal. Y tienen que ver, si o no, al nacer, cuando poco a poco comienzan a caer los testículos. Pues tiene que haber un tiempo necesario para que desciendan los testículos. En las personas es igual. En las personas tienen que descender O también. sea que nacen con las Puede ser que sí, tienen que hay un tiempo para que baje. Todo esto es por culpa de quién? Del gen SRY. Este gen SRY, que está en una parte que es la cresta gonadal, es lo que al final va a diferenciar a los machos en testículos. ¿Y qué va a evolucionar? Lo que son el ovario. Ahí es la parte importante. Este gen es el famoso que está relacionado con inicia la diferenciación sexual masculina. Cuando hablamos de diferenciación sexual estamos hablando de los órganos internos, ¿correcto? Y ahí es donde se va a producir la testosterona, que es importante tanto en la etapa fetal como en el nacimiento. A la etapa del nacimiento tiene que haber una ola de testosterona. Se habla teóricamente que esa ola de testosterona está relacionado con el sexo cerebral. ¿Qué significa? De que un hombre se crea hombre. No un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, algo así, no, sino que sea algo así. Ese es el detalle que tiene que ver con esta ola de testosterona. Y esa ola de testosterona que da nacimiento es la impronta, porque luego esos niveles de testosterona bajan. Pero ya dejó una impronta para que, al llegar a la pubertad, pueda nuevamente con la segunda, tercera ola de testosterona, permita al final el desarrollo final de cada organismo masculino. Y otro, tiene que ver con la hormona antimülleriana. Antimülleriana. La AMH. AMH. ¿Qué hace eso? Anti. Al final, cuando nacemos, todos tenemos lo mismo. Algo así como decir, en vía fetal. ¿Qué sucede cuando estamos en vía fetal? Estamos así, indiferenciados. ¿Qué sucede? Con el gen SRY, lo que hace esta proteína antimülleriana es el ligamento mülleriano que va a formar al final lo que son las trompas. ¿Se entiende? Lo que son las trompas de falopio, toda esta parte está relacionada con el conducto mülleriano. Los machos, ¿qué es lo que hacen? Al producir la antimülleriana, este canal involuciona. Y al involucionar, ya no quieren esta parte.
relacionado para qué? Para producir al final lo que es ya el testículo. Entonces, profe, por eso es de que ahí empieza la diferenciación sexual en la etapa fetal. otra vez, por favor. Profe, entonces la antimulariana evita que se produzcan las trompas de falopio. No, las trompas, cuando estamos en etapa fetal tenemos de los dos. Ya. O sea, ¿qué significa? Cuando tenemos lo que es cuando el gen SRY comienza a secretar testosterona y la hormona antimuleriana, lo que es la hormona antimuleriana es eliminar todo lo que es esta parte, lo que vendría a ser las trompas de falopio, ¿dónde? En las mujeres. Entonces, ahí es donde hace su acción primero, en la primera etapa fetal, las hormonas que están relacionadas con el sexo masculino. Y de esa manera queda, en otro lado, ya la parte del epididimo, la parte de las demás que se ponen a producir, tanto por la antimuleriano y la los machos cuando son chiquititos, a veces se está produciendo, también tienen trompitos. No, es etapa fetal. En la etapa fetal, pues, cuando son chiquititos produciendo. Claro, al final, la sola y la testosterona, al final, son los que al final van a diferenciar. O esta proteína antimuleriana, si no, no se va a poder. La migración celular, habla del testículo, proporciona una fuente de células troncales, y acá empiezan las células de Leydig. ¿Por qué son importantes las células de Leydig? Las células de Leydig están relacionadas con la producción de testosterona. Entonces, que las células de Sertoli están relacionadas con la espermatogénesis. Pero definitivamente la testosterona es necesaria para una buena espermatogénesis. Los precursores de las células de Sertoli que secretan hormona antimuleriana. Y eso evita que se produzca, ¿qué cosa? Todo lo que no tiene que ver con la parte femenina. Se regresiona esa parte femenina. Y la testosterona relacionado con el conducto de Moll. El conducto de Moll es lo que va a dar al final el conducto deferente, el epididimo y todo lo que tenga que ver con la parte ya de, no la gónada, sino la parte conductual. Y eso está relacionado más que todo por la secreción de testosterona. ¿Por quién? Las células de... Profe, las células de Sertoli van a secretar la hormona antimuleriana. Y es lo que hace regresionar a los conductos que tienen que ver con el sexo femenino. Profe, pero el SRH no era el que secretaba testosterona y el AMH. ¿Cómo? La SRY. Es un gen que lo que va a hacer es expresar al final que son las proteínas. ¿Cómo acceder a las proteínas? Leydig, Sertoli. O sea, va a estimular a esas células Esos para que tipos secreten celulares para que secreten testosterona, secreten hormona antimuleriana. ¿Correcto? Y esto es lo que tenemos que ver al final. Y tenemos la esteroidogénesis que se da principalmente ¿dónde? En las células de Leydig. Si produce la célula de Leydig testosterona, la testosterona es importante porque favorece la diferenciación de ¿qué? De la célula de Sertoli. Las células de Sertoli están relacionadas con la espermatogénesis. Profesor, ¿ustedes recuerdan si ustedes ven el testículo y hacen un corte sagital, van a ver diferentes tipos de folículos. Todos estos, los folículos testiculares, todos estos son células de Sertoli. ¿Qué tiene característica la célula de Sertoli? En todo su recorrido agarra espermatogonias que están por esta sección y poco a poco pasan espermatocitos 1, espermatocito 2, espermátides, espermatozoides. Pero ¿quién se encarga de todo esto? La célula de Sertoli. Pero acá tienes un folículo y acá tienes otro folículo. ¿Y dónde están las células de Leydig? En el intersticio. No consigo, ¿por qué la espermatogénesis recién se produce en la pubertad
y no antes. Lo que sucede en la primera ola de testosterona en la vida fetal te favorece la diferenciación de órganos sexuales. ¿Está bien? La segunda ola, que viene a ser al nacimiento, le da la impronta, ¿para qué? Para que en la pubertad se puedan activar recién. En la segunda, claro. Entonces, aquí ya las células de Sertoli estarán menos tamaño, con muchos espermatogonias de manera inactiva que se quedan hasta la etapa de la pubertad. ¿Quién hace de que esto comience a trabajar? Lady. ¿Por qué? Testosterona. Lady tiene relacionado con la testosterona. Esta testosterona que hace sobre las células de Sertoli comienza a hacer su actividad. Y estas células de Sertoli son células grandototas que lo que agarra las espermatogonias hacia un lado, los comienza poco a poco a través de él llegar hasta el espermatozoide. Esa es la función de la célula de Sertoli. El espermatogénesis. No, la espermatogénesis. Porque el movimiento de los espermatozoides tiene que... Claro, más que todo ahí, porque donde se da... Porque hay una parte donde le llaman, donde el espermatozoide agarra movilidad, que sea la reacción del acrosoma. Entonces tiene que ver el epididymo. Cuando la capacitación, si los espermatozoides no pasan por el epididymo, no hay capacitación. Y si no hay la capacitación, no son fecundables. Y esa reacción del acrosoma, que el acrosoma vaya a esa zona, en el epididymo. Es la función del epididymo. Y aparte hay otra parte. Ya, maestro, pero por ahí creo que ya... Para 15 minutos, falta. Tiene que ver aquí. ¿Cómo es el eje? Llegamos a la pubertad a cualquier hora. ¿Hormona liberadora de qué? De gonadotrofinas. La hormona liberadora de gonadotrofinas va a la hipófisis que libera. Los gonadotropos liberan dos gonadotrofinas. ¿Cuáles son las dos gonadotrofinas? LH y FSH. Se llama hormona liberadora de gonadotrofinas. Estas dos hormonas, una está relacionada más a las células de Leydig, que es la LH. Y la folícula estimulante relacionada con las células de Sertoli. La pregunta, ¿quién está más relacionado con la espermatogénesis en sí? La FSH. Pero, si no hay testosterona, la célula de Sertoli no puede hacer absorción. Necesitamos la testosterona. La testosterona es importante ¿para qué? Para la espermatogénesis. ¿Correcto? Porque luego van a ver que también a nivel periférico se produce la dihidrotestosterona. ¿Correcto? La dihidrotestosterona es una hormona anabólica. ¿Qué hacen las hormonas anabólicas? Anabolismo, crecimiento, hipertrofia, dihidrotestosterona. Las hormonas anabólicas o los anabólicos, ¿qué es lo que te hace? Aumentar masa muscular. ¿Se entiende la idea o no? Pero al aumentar masa muscular, ¿qué pasa con los que toman drogas anabólicas? ¿Tienen problemas de qué? Disminución eréctil no, pues también son drogas también sí son legales. ¿Por qué van ustedes de tono negativo? Claro, ustedes se van a la maldad también. Profe, entonces, lo de arriba, ¿cómo se llama? Hormona liberadora de Gonadotrofinas. Y a esa va a liberar a esas dos hormonas de abajo. LH y FSH. Y esas dos van a estimular a esas dos células. Claro, y las células de Leydig que secretan testosterona. Sin testosterona no hay espermatogénesis tampoco. ¿Cuál? En la otra diapositiva. La GNRH, ya hemos visto la acción LH y FSH. Ahí no hay problema. LH, testosterona, células de Leydig y FSH, espermatogénesis, células del Sertoli. La tasa de secreción de testosterona y la producción espermática está regulada por retroalimentación negativa. ¿Qué significa? Cuando los niveles de testosterona aumentan, ¿qué hace? Feedback negativo. ¿Correcto? ¿Qué pasa con la dihidrotestosterona? Con la dihidrotestosterona, como la dihidrotestosterona es prima hermana de la testosterona, hace feedback negativo sobre el RH. O la dihidrotestosterona está más relacionado con masa muscular. ¿Entiendes? Más que con espermatogénesis. Pero si la dihidrotestosterona aumenta, hace feedback negativo. Si hace feedback negativo, disminuye los niveles de GNRH.
Si disminuyen los niveles de GNRH, disminuyen los niveles de LH y FSH. Disminuye el nivel de LH y FSH, disminuye la espermatogénesis y disminuye la testosterona. Entonces muchos de los problemas de las drogas anabólicas como la dihidrotestosterona o primos hermanos de ella está relacionado con qué? Con disfunción o con menor producción de espermatozoides, todo eso. Entonces ahí vienen los efectos que post-PIMPA negativos. Profe dijo que la dihidrotestosterona tenía efecto negativo porque bajaba los niveles de... No, es que si aumentan los niveles de esteroides, ¿qué hace a nivel de GNRH? PIMPA negativo. Si hay menos GNRH, hay menos S, si hay menos esto, menos esto, menos esto. Pero solamente por algo sintético, o sea, por una droga anabólica que tiene efectos. Eso no lo genera el cuerpo. No, hay dihidrotestosterona, pero niveles adecuados. ¿Por qué? Porque la dihidrotestosterona te hace aumentar masa muscular. Normalmente los masculinos tienen mayor masa muscular que los femeninos, por eso. Porque la dihidrotestosterona es muy importante. Pero la testosterona pasa a la dihidrotestosterona. Tiene mucha mayor acción. Ahí tenemos hipotálamo, neurotransmisores, estimula GNRH, hipófisis LH y FSH, LH, células de Leydig, testosterona, dihidrotestosterona. Testículo, células de Sertoli, espermatogénesis. PIMPA negativo, también dice que las células de Sertoli tienen una hormona llamada inhibina y activina. ¿Qué hacen los dos? Inhibina, retronegativa, y activina, retro. ¿Por qué es esto interesante? La testosterona hace retro negativa y la dihidrotestosterona también, pero la dihidrotestosterona es mucho más anabólica que la testosterona. Órgano blanco, músculo. Esto ya lo hemos visto de las diferentes acciones. Vean, acá está la famosa ACTH. La ACTH tiene que ver con qué? Con el cortisol. Eso ya lo hemos visto. Eso es lo que hablábamos nosotros. Al nacimiento, la séptima semana, testículo. Ahí viene la primera onda de testosterona. ¿Para qué? Órgano reproductivo masculino, órgano reproductivo femenino. Segunda ola, al nacimiento. La segunda ola es al nacimiento. Y la tercera ola en la pubertad. Esas son las tres olas que tienen que ver. O sea que la primera ola es cuando tiene, que recién está gestando, ¿no? Claro, porque supone que ahí tiene que diferenciarse entre el reproductor masculino y el reproductor femenino. No puede ser al nacimiento y nada. Acá está la ola de testosterona. Etapa fetal, neonatal y la pubertad. Esas son las tres olas de testosterona. Pero se falta el femenino y con eso termina. Ah, femenino ya se lo dejo. Femenino se lo he dejado se los he mandado al correo. Otra cosita. Envejecimiento del eje hipotálamo y hipófisis. El envejecimiento está relacionado con ¿qué? Con menor secreción de GNRH. Si hay menor secreción de GNRH, hay menor secreción de ¿qué? De LH. Si hay menor secreción de LH, hay menos testosterona. Si hay menos testosterona, hay menos espermatogénesis. Y si hay... Bueno, si hay ya, pues va. Me dice, ya, por ahí. Y si hay menos espermatogénesis, disminuye, ¿sí o no?, la fertilidad en los... definitivamente hay otros efectos sociales también que afectan.